Árale, pues, entonces ahora sí, Carlos, vamos a dar comienzo, por favor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, Padre Todopoderoso, te pedimos, Señor, que en esta tarde le dé la bendición al Padre Cayo, para que a nombre, por medio de él se comuniques todo lo que quieras que sepamos, Señor. Bendícelo, protégelo, llénalo de tu sabiduría y que él siempre siga siendo como tú quieres, y que crezca y que sea un padre que siempre se le recuerde como hasta ahora. Un hombre bueno, bondadoso, amistoso y que nos entienda como hispanos a pesar de que él es americano y que somos diferentes culturas. Gracias, Señor, por enviárnoslo y poder compartir en este día. Amén. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y en esta tarde, ya que estamos reunidos aquí, vamos a comenzar invocando al Espíritu Santo para esta reunión, para que a todos los que estamos aquí reunidos, el Espíritu Santo nos guíe, nos ilumine, nos fortalezca, nos dé todo lo necesario para continuar en nuestra vida, en nuestras decisiones, en nuestras enfermedades, en nuestros problemas, en nuestras situaciones que solamente Dios sabe y conoce. En este momento invocamos el poder del Espíritu Santo para que Él sea el que tome posesión de cada uno de nosotros, y también ponemos ante Él todas nuestras necesidades. Y en esta tarde, Señor, te agradecemos por permitirnos reunir aquí. Gracias, Señor, bendito seas, alabado seas y glorificado seas. Y vamos a escuchar en este momento de oración los cantos que tiene preparados Carlos para continuar con este tiempo de oración. Maravilla. Las estrellas en el cielo, la caricia suave del viento, toda la creación te alaba diciendo: aleluya, 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 cuál grande es tu gloria. Al contemplar tus obras, Señor, tus maravillas, veo el reflejo de tu amor, amor sin medida. Verdes prados, vastos montes, dos montañas, los valles, las flores, toda la creación te alaban cantando, cantando aleluya, 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 cuán grande es tu gloria, aleluya, 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 cuán grande es tu gloria. Ven, Espíritu Santo, ven, Santo Espíritu, ven, toca nuestros corazones.
corazones. Transfórmalos con tu poder. Ven, Espíritu Santo. Ven, Santo Espíritu, ven. Toca nuestros corazones. Transfórmalos con tu poder. Quiero descubrir la verdad y no vivir más en la oscuridad. Quiero descubrir la verdad, ser luz que nunca deje de brillar. Quiero descubrir la verdad, libre como un águila volar. Quiero descubrir la verdad y caminar sin miedo hasta el final. Ven, Espíritu Santo. Ven, Santo Espíritu, ven. Toca nuestros corazones. Transfórmalos con tu poder. Quiero descubrir la verdad y no vivir más en la oscuridad. Quiero descubrir la verdad, libre como un águila y volar. Quiero descubrir la verdad y caminar sin miedo hasta el final. Ven, Espíritu Santo. Ven, Santo Espíritu, ven. En este momento te invito a que desde lo profundo de tu corazón agradezcas al Espíritu Santo por las bendiciones que te ha regalado, porque nunca te ha dejado solo ni sola. En este momento también te invito a que leas la oración que en este momento se está compartiendo en la pantalla y nos unamos con esta oración todos. Vamos a comenzar. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, Amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Gracias, Espíritu Santo. Bendito seas por siempre. Y agradeciendo así el poder estar unidos en oración como comunidad, pues en este momento también agradecemos a Dios que el Padre Cayo está con nosotros
y en esta tarde él es la persona que nos va a dirigir el tema. Entonces, Padre Cayo, pues buenas tardes y gracias por acompañarnos, Padre. Pues sí, no, gracias a ustedes por la invitación y me da mucho gusto poder estar con ustedes de nuevo. Pues lo que quiero hablar hoy, bueno, no voy a hablar muy largo, más bien quiero prepararnos para una actividad de oración. Voy a hablar un poquito de la fiesta que estamos celebrando en el calendario litúrgico el día de hoy, que siempre se celebra el lunes después del día de Pentecostés. Y que esta fiesta nos puede enseñar a nosotros cómo vivir como discípulos de Jesucristo. Hace como, me parece hace 2 o 3 años, el Papa Francisco, disculpe que el teléfono está sonando, el Papa Francisco instituyó una nueva fiesta en la iglesia, la fiesta de María, Madre de la Iglesia, que siempre se celebra el día después de Pentecostés y que hoy celebramos en la misa. María, Madre de la Iglesia. Y lo que dijo, voy a leer un poquito de lo que dijo en el decreto que instituyó esta fiesta. La madre, parada debajo de la cruz, aceptó el testimonio de amor de su Hijo, y en la persona del discípulo amado recibió a todos como hijos e hijas para renacer a la vida eterna. Ella se convirtió así en la tierna madre de la iglesia que Cristo engendró en la cruz al entregar el Espíritu. Y está refiriendo a parte del Evangelio que leemos en la misa del Evangelio de San Juan, capítulo 19. En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: «Mujer, ahí está tu hijo». Luego dijo al discípulo: «Ahí está tu madre». Y desde entonces el discípulo se la llevó a vivir con él. Es decir, que desde la cruz Jesús nombró a su madre como nuestra madre, madre de todos los que creemos en él, madre de todos que estamos unidos a la iglesia por medio del bautismo. Es la madre de todos nosotros y madre de la iglesia. Los teólogos hablan de que la iglesia tiene dos dimensiones, dos aspectos, y las dos son necesarias si estamos haciendo lo que debemos de hacer como iglesia. La dimensión petrina y la dimensión mariana. La dimensión petrina quiere decir de Pedro, de San Pedro, y mariana pues de la Virgen María. La dimensión petrina es la dimensión activa. Al hablar de eso estamos hablando de la misión, estamos hablando de la jerarquía de la iglesia, los obispos, el papa, los sacerdotes, las parroquias, los sacramentos, todo lo que se ve, toda la dimensión pública de lo que somos y celebramos como iglesia. La dimensión mariana es la dimensión, se podría decir como escondida, invisible, la dimensión contemplativa de la iglesia. Al hablar de eso estamos hablando de la vida espiritual, estamos hablando de lo que se vive en el cuerpo de Cristo, pero adentro de nosotros, en nuestras almas, en lo más profundo de nuestro ser. Y al reconocer que hay estos dos aspectos de la iglesia, es muy importante porque está diciendo básicamente que la iglesia no es solamente lo que se ve, pero también es lo que nosotros vivimos. La experiencia vivida del discipulado es una parte esencial de la iglesia. Y eso es algo que viene solamente de Dios, viene del Espíritu Santo. Es algo que experimentamos en lo más profundo de nuestro ser. Entonces,
lo que quiero hablar es al reconocer que hay esa parte, esa dimensión mariana de la iglesia. ¿Qué podemos nosotros aprender de ella, especialmente en esta fiesta de María, Madre de la Iglesia? Quiero leer dos pasajes de la Escritura en las cuales he estado meditando en estos días de cuarentena. Uno del Antiguo Testamento y el otro del Nuevo Testamento, de los Hechos de los Apóstoles. Primero voy a leer del libro de Éxodo capítulo 17. Eso pasa inmediatamente después de la salida de Egipto. Y el pueblo de Israel ha cruzado el Mar Rojo y ahora están marchando hacia la tierra prometida y se encuentran con Amalek, que es un pueblo, pues otro pueblo en esa región. Amalek vino y atacó a Israel en Refidim. Moisés dijo a Josué: elige algunos hombres y sal a combatir contra Amalek. Mañana yo me pondré en la cima del monte con el cayado de Dios en mi mano. Josué hizo lo que mandó Moisés y salió a combatir contra Amalek. Mientras tanto, Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima del monte. Mientras Moisés tenía las manos alzadas, vencía a Israel, pero cuando las bajaba, vencía a Amalek. Como los brazos de Moisés se cansaron, ellos tomaron una piedra y la pusieron debajo para que se sentara, mientras Aarón y Hur le sostenían los brazos, uno a cada lado. Así resistieron sus brazos hasta la puesta del sol. Josué derrotó a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Adrián, ¿nos puede dar la cita? Perdón, ¿nos puede dar la cita, Sí, por favor? sí, es Éxodo capítulo 17, de versículo 8 hasta versículo 13. ¿Ok? Bueno, sí, gracias. Perfecto. He estado pensando mucho en esto porque yo, como sacerdote, y pues yo creo que casi todos nosotros que somos activos en la misión de la iglesia, estamos acostumbrados a estar ahí en la batalla, más como Josué, activos, evangelizando, compartiendo nuestra fe con los que están nuestras familias, nuestro trabajo y todo. Pero yo, por lo menos, al pasar por esos días de cuarentena, la verdad, yo me sentí muy impotente al no poder hacer muchas cosas, no poder estar en la batalla en la misma manera. Pero el Señor trajo ese pasaje a mi mente y me hizo reflexionar en qué fue que le dio la victoria al pueblo de Israel. No fue lo que hizo Josué en la batalla, fue la intercesión de Moisés. El poder, hay ese canto, a lo mejor unos de ustedes lo conocen, el poder del cristiano está en la oración. Y de ahí viene toda nuestra fuerza, de ahí viene el poder en nuestra misión, de ahí viene el éxito que tenemos al evangelizar. Todo viene de Dios, todo viene de la oración, de la intercesión. El otro pasaje que voy a leer era la primera lectura en la misa de hoy, viene del primero capítulo de los Hechos de los Apóstoles, versículo 12 a 14. Después de la ascensión de Jesús a los cielos, los apóstoles regresaron a Jerusalén desde el Monte de los Olivos, que dista de la ciudad lo que se permite caminar en sábado. Cuando llegaron a la ciudad, subieron al piso alto de la casa donde se alojaban. Pedro y Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago el hijo de Alfeo, Simón el cananeo y Judas, el hijo de Santiago. Todos ellos perseveraban unánimes en la oración,
junto con María, la madre de Jesús, con los parientes de Jesús y algunas mujeres. ¿Qué hicieron los discípulos inmediatamente después de la ascensión de Jesús? Nada. O sea, más bien hicieron exactamente lo que Jesús los mandó a hacer. Esperar en oración hasta la venida del Espíritu Santo. No se vayan de la ciudad hasta que reciban el poder del Espíritu Santo. Y después de eso, serán mis mensajeros hasta el fin del mundo. Pero antes de la venida del Espíritu Santo, no van a hacer nada ni pueden hacer nada. Especialmente reconocer que María estaba ahí con los discípulos, perseverando en la oración. No era mujer más santa, ni ha sido ni va a ser mujer más santa que María, la Madre de Dios, la llena de gracia, la que desde el vientre de su madre estaba llena del Espíritu Santo. Pero también ella tenía que estar ahí perseverando en oración, esperando la dirección y que cayera el poder del Espíritu Santo. Entonces, todo nuestro poder viene de la oración. Y parte de esa realidad de estar en cuarentena y no poder hacer las mismas actividades a que estamos acostumbrados, nos ha hecho reconocer que, bueno, tiene que ser algo más que la actividad, porque si la actividad es la única cosa importante y pues no lo tengo, ¿qué valgo o qué tengo? La intercesión tiene mucho más poder que la acción. Y sobre todo eso es lo que nos enseña esa dimensión mariana de la iglesia. Necesitamos los obispos, los sacerdotes, los misioneros, los sacramentos, todo eso, toda esa actividad es esencial. Pero si no tenemos la intercesión, si no tenemos la contemplación y la oración, se acaba la iglesia. O sea, toda esa actividad no tiene fuerza. Igual que sin la intercesión de Moisés, el pueblo de Israel no tenía fuerza para vencer a sus enemigos. Algunos de ustedes a lo mejor ya saben, y si estuviéramos en un grupo les preguntaría, pero les voy a decir porque es complicado hacer eso en Zoom. Pero a lo mejor algunos ya saben quién es la patrona de las misiones, la santa patrona. Es Santa Teresita de Lisieux. Santa Teresita, que era monja claustrada, que en su vida religiosa nunca salió de su convento, es la patrona de la misión. ¿Qué significa eso? Significa que el poder de la misión es en la oración. He escuchado la frase que los religiosos contemplativos son como una planta de energía para la misión de la iglesia. Son ellos que dan fuerza, dan energía, dan fuego a todo la actividad que hace la iglesia por medio de su intercesión. Entonces, voy a hablar un poquito más de la importancia del poder de la intercesión y después pues vamos a orar y interceder por tantas necesidades que hay en el mundo. Pero antes de eso, ¿por qué? ¿Por qué es tan poderoso la intercesión? ¿Por qué es tan importante que nosotros lo hagamos? Aún más importante que la actividad. Bueno, uno es que porque Jesús nos manda a orar. Jesús nos manda pedir en su nombre. En el Evangelio de San Juan, capítulo 16, dice eso que ustedes no han pedido nada en mi nombre, pero ahora van a pedir en mi nombre y todo lo que piden, el Padre se lo va a dar. También dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, ahorita lo voy a buscar, empezando en versículo 7.
Pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe. El que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿O hay acaso alguno entre ustedes que al hijo que le pide pan le dé una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dé una culebra? Si pues ustedes, siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que se las pidan? El Señor nos manda pedir. El Señor nos manda buscar y llamar, tocar la puerta. Porque Él nos quiere enseñar la necesidad que realmente tenemos de Él. Si en algún momento empezamos a pensar que nuestro éxito viene de nosotros, ahí estamos en mucho peligro. Porque nada viene de nosotros, todo viene de Dios. El otro día, hace como unos días, estaba hablando con unos de los niños de la escuela y me estaban preguntando, de la escuela Corpus Christi, una niña de como 10 años, me parece, me preguntó eso. Padre, ¿por qué hacemos oración? ¿Por qué hacemos intercesión por los que están enfermos? O sea, ¿acaso eso cambia a Dios? ¿Eso cambia la mente de Dios? Y es buena pregunta, ¿right? ¿Cómo podemos nosotros cambiar a Dios por nuestra intercesión? Dios que es el Todopoderoso, el Infinito, que ya sabe todo que ha pasado y que pasa y que va a pasar. ¿Cómo podemos cambiar a Dios? Bueno, yo creo que más bien podríamos decir que Dios desde toda la eternidad ya sabe las peticiones que vamos a hacer. Ya sabe lo que nosotros necesitamos y deseamos y lo que pedimos en la oración. Y todo eso lo toma en cuenta como parte de su plan, parte de cómo Él actúa en la historia. Pero Él quiere que nosotros confiemos en Él, no en nosotros mismos, no en nuestro propio poder, sino solamente en Él. La intercesión es un acto de confianza en Dios y expresar que yo confío en Él, no en mí mismo. Y finalmente, ¿por qué es la última razón? ¿Por qué es tan importante y poderoso la intercesión? Porque nos hace cambiar a nosotros. Sí, realmente tiene un efecto en lo que está pasando alrededor, si estoy intercediendo por alguien que está enfermo. Dios me escucha y lo toma en cuenta y sí tiene un efecto, sí tiene poder, pero también tiene un efecto en mí, un efecto en mi corazón. El catecismo dice que la intercesión es una oración de petición que nos conforma muy de cerca con la oración de Jesús. Y poquito después dice básicamente lo mismo, que la intercesión cristiana participa de la de Cristo. Es decir, es una manera de unir mi corazón con el corazón de Cristo. De unir mi mente, mis deseos con la mente de Dios. La oración es una obra de misericordia. Siendo misericordioso como Dios es misericordioso. Y al orar por alguien, crezco en el amor hacia esa persona. No puedo orar por alguien y odiarlo a la misma vez. No es posible guardar esas dos emociones en el corazón al mismo tiempo. Entonces me cambia a mí. Hace mi corazón más como el corazón de Jesús. Y me da realmente una participación en la vida de Cristo y nos da una participación en la comunión de todos los santos que, pues sobre todo la Virgen María, la Santísima Virgen que está intercediendo por la Iglesia, como es madre de la Iglesia, nos da una comunión, una relación más íntima
con ella también. Bueno, finalmente, antes de, en un ratito vamos a separarnos en grupos para poder hacer intercesión y oración. Pero antes de eso, quiero recordarnos por quiénes debemos de orar, por quiénes debemos de hacer intercesión. Obviamente todos, pero en especial debemos de orar por los que nos persiguen, por los que nos hacen mal. Tenemos el ejemplo de Jesús perdonando desde la cruz a los que lo estaban matando. Tenemos a San Esteban, el primer mártir, haciendo oración por los que lo estaban apedreando. Debemos de hacer oración por esas personas que más nos cuesta amar. También debemos de orar por los que más tienen necesidad, los que están sufriendo, ya sea mi vecino o el que está al otro lado del mundo. Obviamente sabemos que hay mucha necesidad de orar ahora por los que están enfermos, los que tienen el COVID. Debemos de hacer oración por nuestros gobernadores, nuestros países, nuestros presidentes, todos los que están en esa posición de responsabilidad, de autoridad sobre nosotros, que el Espíritu Santo los llene con sabiduría para tomar decisiones buenas para el bien común de todos. Por los obispos que en esos momentos difíciles están guiando a la iglesia. De hecho, me parece mejor si puedo poner todo eso que tengo en el chat para que todos puedan ver mejor que simplemente leerlo. Oh, pero lo escribí en inglés. Oops. Otra cosa que quiero mencionar también, a lo mejor muchos de ustedes ya saben de la violencia que ha pasado en Minnesota, aquí y pues también en Grand Rapids y otras ciudades después de la muerte de un señor afroamericano en Minnesota. Por los que sufren por el racismo. Todavía sigue siendo mucho de eso en nuestro mundo y yo sé que ustedes saben eso mucho mejor que yo, que soy, pues, güero, que soy de aquí, que pues no he tenido que sufrir el racismo de la misma manera que a lo mejor algunos de ustedes han experimentado. Todo eso que pasa en nuestro mundo. A ver si puedo compartir eso en el chat. Oh, no salió muy bien. Bueno, pero ya saben tantas necesidades que hay en nuestro mundo. Lo que Ricardo, ¿me escuchas? Sí. Ok, si en un momento nos puedes dividir en grupos. ¿Cuántos somos en total? Están en 3 grupos. 3 grupos, perfecto. Si en un momento nos puedes dividir en 3 grupos. Y Carmen, estaría bien si tomamos unos 20 minutos para en los grupos hacer intercesión por esas. A lo mejor las necesidades que tú estás pasando en tu vida, en tu familia, alguien que está enfermo, lo que sea. Tomar un buen tiempo para hacer intercesión. ¿Está bien, Carmen? ¿Cuánto tiempo tendremos? Sí, está bien, padre. Ajá, podemos usarlo por 20 minutos. ¿Quiere que después regresemos usted va a seguir hablando después de la reunión de grupos? ¿O?
No, voy a tener que ir, de hecho, a un grupo de intercesión, pero no voy a poder estar con ustedes en esa parte. Ok, padre, entonces, ¿qué le parece si antes de que nos vayamos a los grupos, si alguien tiene preguntas para usted sobre el tema de la intercesión para que de una vez ahorita que usted está presente pueda contestar? Me Entonces, parece muy bien. Voy a abrir los micrófonos para que si alguien tiene alguna pregunta para el padre en este momento sobre el tema de la intercesión, es el momento de hacerla. No sé si bien, ya el padre los conoce, hombre, somos de confianza. A ver, si alguien tiene preguntas, ándeles. ¿Alguien tiene pregunta? Creo que ustedes pueden quitar intenté quitarle el sonido a todos, ponerles el sonido a todos, pero creo que algunos de ustedes lo pueden hacer manualmente para que se escuche el sonido. Entonces, ustedes tal vez pueden apretarle ahí para que se escuche el micrófono. Por si alguien tiene preguntas. A ver, ¿alguien tiene alguna pregunta? Aprovechen el padre. ¿No? Padre, yo tengo una pregunta, ya que nadie pregunta. Ya después todos van a empezar que entre en calor y entonces van a empezar a preguntar, pero yo tengo una pregunta para usted. Y más que nada me gustaría que usted nos comparta a todos, porque hay personas que se enojan, inclusive se alejan de Dios, porque sienten que sus peticiones en el momento de la oración no son contestadas. ¿Cómo podemos ayudar a esas personas? ¿O qué podemos decirles cuando esas personas están molestas porque no reciben la oración? Sí, bueno, muy buena pregunta. Sí, bueno, algunas cosas. Uno es, como estaba diciendo, y habla muy hermosamente el catecismo de eso, la intercesión nos une con el corazón de Jesús. Yo lo pienso así, no sé si voy a poder explicar eso, pero lo que yo siento cuando estoy intercediendo, se siente como amar a alguien en la presencia de Jesús. Right? O sea, yo me pongo en la presencia de Dios y pienso, ok, ¿cómo Dios ama a esa persona? O sea, digamos que estoy intercediendo por tal persona. ¿Cómo Dios ama tanto a esta persona? Y de ahí, de ese lugar del amor, ese sentimiento de amor, trato de hacer oración, de pedir por la necesidad de esa persona. Pero, como dices, Carmen, muchas veces no recibimos exactamente lo que pedimos o lo que pensamos que necesitamos. Pero me acuerdo que, de hecho, en el libro que estaba hablando de eso hace unas semanas, La paz interior, él habla también de ese mismo tema, diciendo que si yo hago oración por una persona, obviamente, ok, voy a poner un ejemplo concreto para explicarme bien. Lo siento, no me estoy explicando bien. Digamos que mi hermano se enferma y tiene el COVID, ¿ok? Y yo estoy haciendo mucha intercesión, mucha petición al Señor que lo sane de ese virus, que lo dé salud. Right? Y ese es un deseo muy, muy bueno, que esté sano, que tenga su salud, que te siga viviendo. Pero yo no sé qué y cómo Dios está actuando en su alma por medio de ese sufrimiento. ¿Sí me explico? Entonces, sobre todo lo que debo de querer es su santificación. Lo que debo de querer es la voluntad de Dios para él. Y si Dios te permite sufrir por un tiempo para enseñarle algo, ¿quién soy yo para decir que Dios se equivoca en eso? Right? Entonces, para resumir, lo que estoy diciendo es, siempre tenemos que ofrecer nuestra intercesión
junto con las palabras del Padre nuestro diciendo, hágase tu voluntad. Porque tú sabes mejor que yo, Señor, lo que se necesita en esta situación. ¿Ok? So esa es la primera cosa. La segunda es, a veces no pedimos bien. Si yo pido ganar la lotería para tener millones de dólares para gastar en mí mismo, eso no es muy buena petición. Y claro, normalmente no hacemos eso, pero a veces sí no pedimos bien, no pedimos lo que debemos de pedir. ¿Qué quiere decir eso? Lo que San Pablo dice es que nosotros no sabemos pedir como debemos. Por eso Dios nos ha dado el Espíritu Santo, que intercede por nosotros y en nosotros. Entonces, nuestra oración siempre debemos de pedir que sea guiado por el Espíritu Santo, incluso nuestra intercesión, para poder ofrecer esa oración con el corazón de Dios. Y tercero, finalmente, a veces lo que Dios pide de nosotros es simplemente la perseverancia, para enseñarnos que no podemos hacer nada por nuestras propias fuerzas. Solo Dios es capaz de hacer todo. Y pedimos por un poco tiempo y ya queremos ya tener lo que pedimos. Y ya, no, pues ya me cansé de eso. Dios no me escucha, no me contesta. Me voy. Te dejo, Señor. Right? Dios nos invita a perseverar, igual como los discípulos y María perseveraron en oración en el cenáculo. Bueno. ¿Claro? ¿Está claro? Gracias, Padre. ¿Hay alguien más que tenga una pregunta para el Padre? ¿Nadie? A ver, Vero, tú te ves que tienes cara de que vas a preguntar algo. Aprovechen que está el Padre aquí. Le quiero preguntar algo, Padre. ¿Cómo sé que uno, verdad, sobre la intercesión, qué pasa o cómo puede uno orar cuando es una persona que es de la familia y que te hace daño, que te lastima, pero que sin embargo, o sea, uno como en el camino del Señor sabe que debe de orar por esa persona. Pero es difícil cuando esa persona te sigue lastimando y hace daño a la persona con la que vive, que es parte de tu familia, que es un ser que tú amas. Entonces, para que la oración sea, o sea, para que la oración que yo hago llegue a ser agradable a Dios, a veces me cuesta a mí mucho, porque a veces siento como que a lo mejor Dios no me escucha o no va a escucharme Dios, porque pues a veces sí caigo en decir o en pensar, pues es que esta persona no cambia y yo oro y no cambia y aunque sé que los tiempos son de Dios, no va a ser al tiempo que yo quiera o cuando yo quiera, pero sí ese sentimiento que a veces como humano, como ser humano, a veces penetra en mí y sé que no es bueno, pero lucho con eso. Es una lucha que yo tengo con ese sentimiento. Sí, muy buena pregunta. Y pues gracias por compartir eso, Vero, porque la verdad es, yo creo que muchos de nosotros también luchamos con eso. Y es difícil seguir en oración cuando alguien te está haciendo daño. Dos cosas. Uno es,
a mí me ayuda a recordar que lo que yo estoy pensando de esa persona, hay que no cambia, que siempre va a seguir igual, que es muy terco y duro de corazón, lo que sea, me ayuda a recordar que pues a lo mejor Dios piensa lo mismo de mí. A ese padre que no cambia, que le estoy pidiendo hacer algo y no me escucha y que, o sea, sí, la verdad es algunos estamos un poquito más avanzados en el camino de Dios, pero en alguna manera todos tenemos eso de resistir las inspiraciones del Espíritu Santo. Todos tenemos en algún momento esa dureza del corazón. Entonces eso me ayuda a ser como más caritativa o más paciente con esas personas. Segundo, tenemos que reconocer que es muy difícil y sin la ayuda de Dios es imposible. Pero es ahí que Jesús nos manda amar a tus enemigos, amar a los que te persiguen. Y yo creo que solo al ver el ejemplo de Jesús, meditar en el ejemplo de Jesús en la cruz, perdonando a sus enemigos, que podemos recibir la gracia que necesitamos para seguir en oración y seguir deseando el bien de esas personas, right? Porque estamos realmente en la cruz con Jesús sufriendo, right? Jesús tenía que haber sufrido muchísimo en su alma al ver que sus hijos que tanto amaba eran los mismos que lo estaban crucificando. Y cuando nosotros sentimos eso, que estamos siendo crucificados por los que nos deben de amar y los que a quienes amamos, estamos creciendo mucho en unión con Jesús, mucho en santidad. Es decir, que ese sufrimiento sí logra algo en nosotros. Y eso también nos debe de inspirar a seguir perseverando, aunque sea difícil en esos momentos. Ok, gracias, Padre. Pues muchas gracias, Padre. Y sí es verdad, Vero, es muy difícil orar a veces por tus enemigos, ¿verdad? Por los que nos están haciendo daño, pero pues a seguir, ahí está. A prueba de que Jesús lo logró, entonces Dios nos puede ayudar para también nosotros lograrlo y perseverar. Gracias, Padre Cayo, muchísimas gracias. Gracias, Padre.